Buenas noches, qué rico saludarles, un gusto conocerte, Silvia. Y bueno, un saludo a todos, muchas gracias por esta invitación, gracias por permitirme estar con ustedes en esta noche. Gracias por estos 6 años que han estado aquí al frente de la batalla, en oración, en adoración y en esa búsqueda por Dios. Para mí es un privilegio, es un honor poder estar aquí. Hace 3 años larguitos hice un live con Alejandra, que nos conocimos y ella me invitó a compartir mi testimonio. Y bueno, hace como más de un mes me contactó Andrea y me hizo esta invitación y realmente me siento muy honrada de estar aquí con ustedes esta noche. Así que bueno, pues un gusto conocerles. Esta canción que acabamos de cantar, quizás es una de mis favoritas porque yo pienso que es interesante preguntarnos cómo movemos el corazón de Dios, ¿sí? Porque nosotros como humanos nos mueven muchas cosas, ¿sí? Nosotros, nuestras emociones, lo que nos pasan, los problemas, las victorias, se nos mueve el corazón, pero es bien interesante preguntar, Dios, ¿qué tengo que hacer para mover tu corazón? ¿Sí? Y bueno, el tema de esta noche mm, tiene mucho que ver con esto, ¿sí? Un alma que hace sonreír a Dios. Así que, pues yo quisiera orar antes de comenzar y quiero pedirle a Dios que Él esté con nosotras, con nosotros aquí en esta noche y que sea Él quien hable a través de lo que creo que puso Él en mi corazón para transmitirles el día de hoy y que quizás lo que pueda pasar hoy sea un cambio en nuestra vida, en nuestra manera de ver las cosas, en nuestra manera de vivir la vida, de poder decir, yo quiero hacer sonreír a Dios en todo momento, en todo lo que hago, con todo lo que hago, en todas las áreas de mi vida quiero hacerlo sonreír. Así que acompáñenme y oremos. Amado Padre, te doy infinitas gracias por este día. Gracias por un día más de poder contar tus bendiciones que si las enumeráramos quizás no acabaríamos. Gracias porque el simple hecho de poder estar aquí conectados, de poder tener acceso hasta a la tecnología, desde donde estemos, de poder tener alimento, un techo, una familia, todo lo que tenemos, Señor, son motivos increíbles para agradecerte. Yo quiero poner, Señor, esta noche en tus manos, Señor, quiero poner delante de ti cada alma que hoy está aquí en este lugar, cada alma que va a escuchar esta reunión, cada alma que va a ser transformada por lo que salga de aquí, por lo que repitamos de aquí, por lo que nuestra voz va a ser un eco de lo que aprendemos, Señor. Gracias, yo te pido, Dios, que estés en medio de nosotros, Señor. Te pido que estés con cada una de las personas que hoy estamos aquí, Señor. Abre nuestros oídos para entender, Señor. Prepara nuestros corazones para escucharte. Prepara nuestros corazones, nuestra mente para entender. Prepara nuestro corazón para entregar lo que tengamos que entregar, Señor, en esta noche. Gracias por ser un Dios que nos ama. Gracias por ser un Dios presente en nuestras vidas, un Dios vivo en nuestras vidas, un Dios que podemos sentir, un Dios que podemos percibir, un Dios que nos ve, que nos conoce, un Dios que nos abraza cuantas veces lo necesitamos, Dios. Padre, yo no conozco las historias que hay aquí, pero tú conoces cada una de las historias. Tú conoces la historia de cada alma que hoy está aquí, Señor. Y te pido que tú hables a cada alma según lo que cada una necesite, Señor. Pongo en tus manos, Señor, esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, como les decía,
Eh, el título de esta charla es Un alma que hace sonreír a Dios. Y yo quisiera comenzar por hablar o entender bien, en primer lugar, qué es el alma, ¿sí? Porque a veces nosotros hablamos, sí, como el alma, y, sí, y a veces tenemos palabras muy claras, pero es muy importante como poder desmenuzar y entender, ok, ¿qué es el alma? Entonces, digamos que una definición o una forma en que se define según la Biblia es, el alma es la parte inmaterial y eterna del ser humano que tiene una relación especial con Dios. Esta fue la respuesta que me dio la inteligencia artificial, ¿sí? Dice, el alma es la parte inmaterial y eterna del ser humano que tiene una relación especial con Dios. Y más allá de esto, pues por supuesto que la idea es empezar a ir desde el origen. Bueno, ¿en qué momento se crea el alma? ¿En qué momento Dios, nuestro creador, crea el alma? Y bueno, esto nos lleva al libro de Génesis, el capítulo 2 versículo 7, donde dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Este aliento de vida es entendido como el alma. Entonces es cuando Dios crea, ¿verdad?, el cuerpo como tal, pero entonces Él le da ese aliento de vida. Esa alma que, aunque la tecnología ha avanzado y avanzado y avanzado, es algo que aún no logran y obviamente no van a lograr poder crear, ¿sí? Porque es el alma solamente viene de nuestro creador, ¿sí? De nuestro Dios creador, el único capaz de colocar un alma en un ser viviente como nosotros los humanos. Entonces aquí viene el alma. Dice el versículo, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y en Primera Tesalonicenses 5:23 dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en este versículo nosotros vemos cómo se representa la imagen de Dios en nosotros, ¿verdad? En Génesis dice que nosotros, los humanos, a diferencia de las otras creaciones que Él ya había hecho, a nosotros nos crea de acuerdo a su imagen y semejanza. Y cuando Él nos crea con espíritu, alma y cuerpo, estamos viendo esa imagen reflejada de Él, de ese Dios trinitario, ¿verdad? Que es espíritu, alma y cuerpo. Entonces estamos viendo ese reflejo de cómo Él nos hace de esta manera también con esa semejanza a la Trinidad. Y es importante entender también cuál es la naturaleza del alma, y lo mencioné en la primera definición, que el alma es eterna. La naturaleza del alma es eterna. Es decir, nosotros somos seres que somos eternos. Es decir, nuestro cuerpo tiene una fecha de vencimiento, pero nuestra alma es eterna. La pregunta que siempre nos hacemos es, ¿en dónde vamos a pasar esa eternidad? ¿Cierto? ¿Dónde queremos pasar esa eternidad? Claro, el plan de nuestro creador es que nuestra alma regrese a Él, ¿sí? Que nuestra alma regrese a Él para que nosotros podamos pasar nuestra eternidad con Él en el cielo. Pero la naturaleza del alma es eterna. En Eclesiastés 12:7 se menciona que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esto sugiere que el alma tiene una naturaleza eterna y que regresa a Dios después de la muerte. En otro punto, nos preguntamos entonces, al entender que nuestra alma es eterna, ¿cierto? Que no es igual que nuestro cuerpo, que en vez de cada vez sentirnos mejor, estamos deteriorándonos porque es la realidad de la vida, ¿verdad? Nuestra alma es eterna. O sea, ahí en el alma está el secreto de la eterna juventud.
Ahí es donde vamos a encontrar la eterna juventud en nuestra alma. Pero ¿por qué es importante cuidar nuestra alma? Y precisamente es porque es nuestra alma la que se relaciona con Dios. Es nuestra alma la que está conectada con Dios. Y por eso es tan importante que nosotros cuidemos nuestra alma, porque ahí está nuestra relación con Dios. En Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto indica que el alma tiene una importancia espiritual. Una vez más, ¿dónde, en dónde voy a pasar mi eternidad? Y obviamente cuando nosotros conocemos de Dios y conocemos de Jesús, entendemos también cómo viene nuestra alma a ser parte de un plan de salvación, ¿verdad? Que es ese plan que nos va a asegurar dónde va a estar nuestra alma. Y en Primera de Pedro 1:9, entonces se habla de la salvación de nuestras almas, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, por todos estos elementos y por la naturaleza de cómo se creó el alma, es un alma, es una parte inmaterial, es decir, es intangible, ¿verdad? Pero es esa parte intangible de nosotros que se relaciona directamente con Dios, porque es allí donde Él sopló ese espíritu de vida en nosotros, ¿sí? Es lo que nos permite relacionarnos con nuestro creador. Hay una frase de C.S. Lewis que me encanta porque dice así, tú no tienes un alma, tú eres un alma, tú tienes un cuerpo. Porque muchas veces, voy a volverla a repetir, tú no tienes un alma, tú eres un alma que tiene un cuerpo. Es fácil para nosotros guiarnos por lo tangible, porque lo tangible, ¿qué es? Pues lo que sentimos, ¿verdad? Nuestro cuerpo, este estuche que tenemos, que creemos que somos nosotros y realmente esta frase lo que nos lleva a entender es que nosotros somos el alma que habita este cuerpo. ¿Sí? Por eso cuando la muerte llega a nuestro cuerpo físico, nuestra alma se separa. Y si alguno de nosotros acá ha tenido la oportunidad de pronto de estar en la partida de algún ser querido, yo en lo personal he estado en la muerte, en el momento de la muerte de dos de mis abuelos, mi abuelo paterno y mi abuela materna. Y aunque la muerte es intimidante, ¿verdad? Porque sea lo que sea, es la realidad más clara que tenemos en la vida, que la muerte va a llegar, pero pocas veces estamos listos para enfrentar la muerte. Sin embargo, cuando nosotros tenemos la oportunidad de ver a un ser que se está yendo de este plano, de esta tierra, es impactante ver cómo una vez el alma deja el cuerpo, evidentemente ya es claro que esa persona ya no está ahí, ¿sí? Ya no está ahí. ¿Por qué? Porque su alma, ¿sí? Se ha ido a la eternidad, ¿sí? Y digamos que la muerte obviamente se vive de diferentes maneras, pero aquí lo importante es que podamos tener claro eso, ¿sí? Que nosotros somos un alma, ¿sí? Somos un alma que está aquí en este estuche. Bien, entonces, una vez entendemos lo que es el alma, vamos a la siguiente parte que es sonreír o hacer sonreír a Dios. Por ahora vamos a pensar en sonreír, en la famosa felicidad, ¿sí? La famosa felicidad porque la raza humana, yo creo que desde que Dios nos creó, estamos en busca de la felicidad, ¿sí?
Si nosotros le preguntamos a la mayoría de personas qué quieres para ti o qué quieres para tus hijos, casi todo el mundo responde, yo quiero ser feliz. ¿Sí? O yo quiero que mis hijos sean felices. Yo quiero que mis hijos sean felices y queremos la felicidad para todo el mundo. Y de hecho, hoy en día existen maestrías y hasta doctorados para encontrar la felicidad, ¿m? Para querer explicar cómo es que se encuentra la felicidad, en dónde está la felicidad. Y es un estudio bastante interesante, pero realmente no deja de mostrar cómo vivimos en esa carrera de querer ser felices, aparentemente, y vamos buscando ese sonreír, ¿no? Es que queremos buscar experiencias y cosas que nos hagan sonreír. Pero bueno, hoy no vinimos a hablar de cómo vamos a sonreír nosotros, sino vamos a hablar de hacer sonreír a Dios. Y creo que muy pocas veces nos detenemos a pensar, ¿cómo hago yo sonreír a Dios? ¿Qué puedo hacer yo? Que yo me imagino a Dios, no sé, un hombre, no sé, un ser gigante, así, y yo me imagino cómo hago para pintarle una sonrisa, así, cómo hago para que, no sé, él mire y pueda de alguna forma deleitarse en algo que yo haga o en algo que yo entregue o en algo que yo emprenda, hacer sonreír a Dios. Y quiero comenzar por hablar un poquito de historia, a ver cómo nos ha ido a nosotros los humanos en esta misión de hacer sonreír a Dios, ¿sí? Así que voy a nombrar un poquito de historia y pues voy a comenzar obviamente por donde comenzó nuestra historia de la humanidad y después con Adán y Eva, ¿sí? Y creo que es que no hemos sido muy buenos en esto. No hemos sido muy buenos en hacer sonreír a Dios. No hemos sido los mejores. Esa es la realidad, ¿sí? Adán y Eva estaban en el paraíso, un paraíso para ellos solos. Tenían a Dios ahí con ellos. Sí, o sea, vivían con Dios. Y aún así, no fue suficiente, ¿sí? No fue suficiente porque de lo único que Dios les dijo que no probaran, probaron. Y es que ahí está nuestra naturaleza humana, como que no se conforma con nada, ¿sí? Y está en la búsqueda de más. Entonces, donde quizás era el escenario perfecto para hacer sonreír a Dios, fallamos. No, no lo hicimos. Al contrario, él se sintió decepcionado, ¿cierto? Y le preguntó a Adán, ¿tú en dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Sí? ¿Qué hiciste? Y bueno, de aquí vienen otros personajes, está después Caín y Abel, tratando de darle a Dios la ofrenda que más lo agradara, ¿cierto? Y entonces, inclusive por buscar la ofrenda para que Dios sonriera, inclusive esto que creó, envidia, celos, y resultó Caín matando a Abel. Y otra vez fracasamos. Dios no sonríe por esto. Pasa el tiempo, se reproduce la humanidad. Pero llega un punto en que Dios se siente triste de haber creado la humanidad. Y entonces también es cuando viene el diluvio, ¿cierto? Pero él elige a Noé, que en medio de toda la humanidad que había, él encuentra que Noé era un hombre que estaba esforzándose por agradar a Dios. Y entonces manda el diluvio, destruye la humanidad. Pero finalmente de nuevo, otra vez ahí estamos, ¿cierto? Y volvemos y fracasamos. Viene Abraham, nos sentimos, digamos que Abraham obviamente marca la historia de la fe, ¿cierto? Y nos muestra esa historia de cómo ser el padre de las naciones, pero aún así Abraham en su historia, en su fe, también le quiere ayudar un poquito a Dios, ¿cierto? Entonces también le ayuda un poquito a Dios y ven que tú nada que llega este hijo, entonces ven, yo busco cómo voy a tener el hijo y entonces tiene el hijo con su esclava y finalmente otra vez. Después viene también el pueblo de Israel, está esclavizado en Egipto, Dios elige a Moisés para sacarlo, Dios libera al pueblo de Israel y aquí nos envía los mandamientos,
Aparte de estos mandamientos, entonces los maestros de la ley más adelante también comienzan a añadir más leyes a estos mandamientos, más de 600 leyes comienzan a añadir a estos mandamientos. El pueblo resulta estando en el desierto por más de 40 años, ¿cierto? Algo que supuestamente tenía que pasar en 2 semanas pasa en 40 años. ¿Por qué? Porque una vez más nos cuesta hacer sonreír a Dios. No somos los mejores en esto. Después viene también Josué, él quiere entrar a esa tierra prometida. Después llegan personajes como David, eh, un rey que todos conocemos que el corazón de Dios, de David, era conforme al corazón de Dios, pero aún así, eso no quiere decir que lo hizo sonreír mucho. Sí, porque también sabemos que David hizo muchas cosas que entristecieron el corazón de Dios. Y durante todo este tiempo, en todo lo que fue el Antiguo Testamento, em, obviamente la forma en que tratamos de enmendar nuestros errores es a través del sacrificio, ¿verdad? Entonces nosotros, bueno, no nosotros porque no vivíamos en ese entonces, pero la raza humana en ese entonces debía entonces presentar un sacrificio vivo cada vez que cometía un pecado o quebrantaba una ley, ¿verdad? Entonces tenía que hacerse un sacrificio y de acá es donde viene la creación del tabernáculo, más adelante el templo, todo el protocolo que tocaba seguir, ¿verdad? Para poder sacrificar este ternero que tenía que ser puro, sin mancha, que realmente solamente tenía acceso una persona, que era el sumo sacerdote allá, a ese lugar donde estaba la presencia de Dios. Y si ese sacerdote había hecho algo mal, hasta ahí llegó, ¿verdad? O sea, ya no había manera de poder, digámoslo así, lograrlo. Y esta era la forma en que, de alguna forma, pedíamos perdón por nuestros pecados a través de estos sacrificios. Sin embargo, Dios, al ver todo esto, Él se da cuenta que nosotros no lo lograríamos. No lo lograríamos. Era demasiado. Demasiadas leyes. Él solo envió 10 mandamientos, pero como los humanos nos gusta ponerle más, ¿verdad? Entonces ya eso era algo que humanamente no es posible cumplir. Y como Dios sabía esto, ahí es cuando Él nos ama tanto, ¿verdad? Que envía a Jesús para que entonces Jesús sea ese sumo sacrificio, para que nunca más, ¿verdad? Tengamos que vivir bajo la ley, sino que a partir de ese momento empecemos y aprendamos a vivir bajo la gracia. Y si nosotros nos ponemos a mirar en toda la Biblia, solamente cuando Jesús pisa esta tierra y cuando Juan está bautizando a Jesús en el río Jordán. Es la única vez cuando Jesús habla y dice, he aquí, este es mi hijo en el cual yo tengo contentamiento. Es decir, que aquí Dios está feliz. Yo creo que en ese momento Él sonrió y vio a su hijo ya preparándose. ¿Para qué? Para cumplir ese plan de salvación y de amor que Dios creó para nosotros, para esta humanidad que llevaba siglos tratando de hacerlo sonreír. Y Jesús entonces hace feliz al Padre, porque él dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. En otras palabras, yo creo que Dios dijo, ustedes quieren verme sonreír, entonces como Él, sean como Él, porque si ustedes son como Él, yo me siento complacido cuando yo veo a mi Hijo. Y acá es donde viene entonces lo que Jesús llega a hacer a esta tierra, porque Él viene a revolucionarlo todo, ¿sí? Él viene a, a darle
profundidad a la ley. Él viene a desafiarnos en otro nivel que ni siquiera las personas estudiosas de la Biblia lo habían percibido. Entonces, Él viene a establecer, ¿verdad? Cosas nuevas como, es decir, no solamente es no adulterarás, ¿cierto? Sino es más profundo, ¿verdad? Es que hay en tu mente, solamente si lo piensas. Porque si ustedes se ponen a mirar y si nos vamos de nuevo atrás, lo que se veía acá lo importante es que no te vea incumpliendo la ley, ¿sí? O sea, no pasa nada si acá adentro tú haces y deshaces, pero que no te vea, ¿sí? O sea, si nadie te ve, todo está bien, ¿sí? Y Jesús viene a decirnos, no, no, un momento, así no es, ¿sí? No es lo que no, lo que te ven, es qué está pasando en tu mente. No es solamente si llegas a cometer el acto de adulterio en tu carne, sino si lo cometiste en tu mente, en tu corazón, si pasó aquí primero, ¿sí? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu corazón que te hace desear esto, que nos hace contemplar eso? Entonces, Jesús nos lleva a otro nivel de entendimiento. Dice, por ejemplo, él también viene y dice, y esto lo habla en el Sermón del Monte, en Mateo 5. Él dice, han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines o no matarás. De nuevo, lo que se sabe. Si tú matas a alguien, todo el mundo se va a dar cuenta, ¿cierto? Y vas a pagar la consecuencia por esto. No asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, dijo Jesús, aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Hmm, ¿Nos hemos enojado con alguien? Yo creo que todos. Y nos enojamos con alguien todo el tiempo. O sea, Jesús viene como es en serio. O sea, entonces solamente si me enojo con alguien, estoy matando. Pero yo digo, dice, si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Y aparentemente pareciera que Dios nos pone la vara, Jesús nos pone la vara como más alto, ¿sí? Pero precisamente eso es lo que hoy yo quiero eh, como ahondar con ustedes y profundizar en esto. Verdaderamente nos está pidiendo algo aún más imposible de lo que ya estábamos tratando de hacer, que era simplemente cumplir una ley. No, yo no mato a nadie, porque si ustedes a veces cuando hablamos con alguien y le preguntamos, bueno, ¿usted se considera bueno? Si yo me considero bueno, yo no mato a nadie, yo no mato, yo no robo, sí, yo soy bueno, ¿sí? Pero esta es la parte de la ley, eso es lo que está ahí escrito. Pero ¿qué hay allá, profundo? ¿Cómo tratamos lo que está aquí? Hay un predicador que me encanta y hace poco decía, y hablaba de esto, lo que es la verdadera libertad. Y es eh, poder, no se trata de querer hacer de todo y no poder, porque la ley dice que no, sino se trata de poder hacer todo y no querer, lo cual es muy diferente, ¿sí? Es, y precisamente creo que esto es lo que Jesús vino a dejarnos. No se trata de yo no puedo hacer esto y me amarro y mejor dicho hago todo lo que tengo que hacer porque es que yo no puedo hacer esto, pero por dentro quiero, ¿sí? Él vino a decirnos, lo que hay que tratar es que no quieras y que aún, y eso va a llevar a que como no quiero, no importa si puedo o no puedo, pero es que ya no quiero hacer esto, ya no quiero mentir, ya no quiero insultar, ya no quiero maldecir, ya no quiero tener malos pensamientos, ya no quiero tener adicciones, ya no quiero tener rencor, ya no quiero. Entonces nos lleva a una reflexión más profunda. Em,
Y muchas veces vivimos pendientes de la ley. Vivimos pendientes como los fariseos, que vivían pendientes de la ley y por estar pendientes de la ley se perdieron de hablar, de compartir con el Hijo de Dios. Se perdieron de haber conocido al Hijo de Dios, al Salvador de este mundo. Entonces, Jesús viene a esta tierra y Él ya lo hizo todo. Recuerden que Él es el sacrificio supremo, o sea, a partir de la muerte de Jesús, no más terneritos, no tenemos que ir más, no tenemos que hacer todo el protocolo del patio y lavarnos las manos y purificarnos y los levitas y pasar después al lugar santo, después al santísimo. Ya no tenemos que hacer todo eso porque Jesús lo hizo todo. Y ahí es cuando se rasga ese velo, ¿sí? Y es donde se abre ese puente para decir, ahora son ustedes con Dios, ¿sí? Y Jesús es ese puente. Entonces Jesús ya lo hizo todo. Ya no tenemos que construir más altares porque ya tenemos un camino directo al corazón del Padre. ¿Qué sigue ahora? ¿Cuál es lo mi trabajo? Ya Jesús hizo esto. No se quedó muerto, resucitó. Ahora, ¿cuál es mi trabajo? Entonces, mi trabajo es creer que esto pasó y ser transformado por ese amor que quedó marcado en esa cruz. Allí pasó el acto de amor más grande que esta humanidad ha tenido, a tal punto que dividió la historia de este mundo en dos: antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Y cuando cada uno de nosotros conocemos a Jesucristo, se vuelve a partir esa historia de nuestra vida, antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Entonces, cuando Jesús hace esto, yo entiendo, creo. Y ahora yo quiero ser transformado por ese amor y por la gracia. Y esto me lleva a que mi trabajo va a ser que cada día voy a intentar ser como Él. Y para eso necesito conocerlo, enamorarme de Él, escucharle, hablarle. Es decir, necesito tener una relación cercana con Jesús, porque recuerden que lo que hace sonreír a Dios es que seamos como Jesús. Y si yo quiero ser como Jesús, yo necesito conocerlo. Yo necesito seguir sus pasos, yo necesito imitarlo como un espejo, como yo me veo ahorita en esta cámara. Si yo quiero hacer así, si ustedes quisieran seguirme a mí, tendrían que poner su mano frente a la pantalla y hacer exactamente lo que yo hago para imitarme, ¿sí? Para imitar. Y entonces, eso es a lo que nosotros estamos llamados. Y entonces, em, resulta que, por ejemplo, les voy a compartir un poquito de mi vida. Yo soy nieta de pastor, yo soy hija de pastor. Entonces yo vengo de de unas generaciones que digamos que Jesús siempre estuvo presente en casa, ¿ok? Em, pero, pero, el inicio del evangelio en muchos lugares, y no es para culpar a nadie, porque lo que estamos hablando, o sea, inclusive las personas que vivieron en la época de Jesús, muchos no lo reconocieron y no lo conocieron, ¿sí? Y yo fui criada en una familia muy legalista, muy legalista, muy como lo que les decía ahorita, todo es no puede, 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 porque si hace esto, usted se va al infierno, ¿sí? Entonces, era un evangelio de condenación, ¿sí? De condenación. Entonces, nada de esto se puede hacer porque esta es la consecuencia y punto. Y yo no me malinterpreten porque yo no estoy diciendo que el pecado no tenga consecuencias. El pecado es muerte. El pecado, cada vez que nosotros cometemos un pecado, sabemos que esto nos aleja de Dios.
Pero de nuevo viene Jesús y precisamente nos dio esa puerta abierta para, hey, aquí, ya, rápido, arrepiéntanse, confiesen y de nuevo vuelvan sus ojos a Dios una y otra vez, cuantas veces sea necesario, porque Dios es un Dios que nos ama y que Él sabía que no íbamos a poder cumplir con todo eso, pero por lo mismo nos mandó a Jesús. Y hace 8 años que yo me viajo de Colombia para Estados Unidos, que es donde actualmente vivo. Yo vivo, digamos que la crisis más difícil de toda mi vida, porque yo vengo acá con mis 2 hijos, era parte de, digamos, un plan familiar, pero a los 2 meses resulta que ya no era un plan familiar, sino que estoy divorciándome y ahora estoy sola en Estados Unidos con 2 hijos, comenzando de cero, y yo entro en una crisis que nunca en mi vida había estado porque sentí que mi mundo se acabó. Y fue allí donde conocí al Dios, porque una cosa es cuando uno crece, sí, en un hogar cristiano y tú has visto, has escuchado que Dios hace milagros, escuchas testimonios en la iglesia y cuando uno es de familia pastoral, entonces te sabes la historia obviamente de todo el mundo, de los milagros que pasaron acá, lo que sucede acá, lo que sucede acá. Y, y finalmente, como es esta relación con Dios, es una historia personal, ¿sí? Y entonces llega un día en donde uno tiene que conocer a Dios en persona, ¿sí? En donde uno tiene que tener su propia experiencia de poder decir, ok, entonces uno es el Dios de mis padres, pero un día yo tengo que volver ese Dios mi Dios. Y allí es cuando yo comienzo a conocer a Dios como nunca antes lo había conocido. Allí es como empiezo a conocer a un Dios completamente amoroso, un Dios que me recibe, un Dios que me restaura, un Dios que está conmigo y que cambia de alguna forma ese Dios de terror que quizás yo había conocido, con el que yo creía que era el que yo me relacionaba. Y muchas personas tienden a pensar que si yo dejo de ver a Dios como el Dios castigador o el Dios que va a tener me va a dar una consecuencia por mi pecado, entonces que eso es una licencia para pecar. Pero no es así. Es todo lo contrario. Porque cuando yo me enamoro de Dios, cuando yo conozco ese amor, que es lo que les estoy hablando, cuando yo veo esa cruz, cuando yo veo a Jesús allí y me enamoro, entonces empiezo a ser transformada por ese amor, al punto que no quiero fallarle. ¿Por qué? Porque yo quiero hacerlo sonreír. Y porque entiendo que cada vez que yo hago algo que a él no le agrada, que cada vez que hago algo que me aleja de él, entonces entristezco su corazón. Y por supuesto también hay una consecuencia para mi vida. En Mateo 22:37 al 39, los fariseos, ¿sí? Los que se sabían la ley al derecho y al revés, le preguntan a Jesús, ¿cuál es entonces el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús les dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en otras palabras, yo creo que ellos le preguntaron a Jesús, ¿qué hace feliz a Dios? Entonces, a ver, si todas nuestras leyes, ¿sí? A ver, entre todas estas, a ver, ¿cuál es la que más, ¿no? ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál es el más importante que para Dios es, mejor dicho, el supremo, el que lo hace feliz? Entonces Jesús nos resume el secreto y nos dice, ama al Señor tu Dios y ámalo, pero con todo tu ser,
toda tu alma, con todo tu cuerpo, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y, y yo he descubierto que lo que hace sonreír a Dios es ver cómo sus criaturas, nosotros, sus creaciones, descubrimos y creemos y nos rendimos ante el poder de ese amor que Él nos tiene, un amor que nos transforma y que cuando se hace evidente en nosotros, es evidente que le provocamos sonreír. Y entonces, esta transformación que va a pasar en nuestra vida no es un evento, esa transformación es un proceso, esa transformación es Jesús en nosotros. Así que vamos a hablar entonces yo les voy a hablar de 5 puntos rápidamente. ¿Qué tiene que pasar en un alma para que esto logre, para que esta alma logre hacer sonreír a Dios? ¿Qué tiene que pasar en mi alma para que mi alma logre que Dios sonría? Así que vamos a empezar con el primer punto. Bien, de nuevo, Jesús responde que lo que hace feliz a Dios es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, que ahí está nuestra alma, porque ese es nuestro ser, y con toda tu mente y con todas nuestras fuerzas. Es decir, que lo que Jesús está diciendo ahí es que amar a nuestro Dios va a requerir de todo lo que nos conforma a nosotros, mente, alma y cuerpo. ¿Ok? Entonces no es solamente yo amo a Dios en mi relación espiritual, no, yo tengo que amar a Dios con todo mi ser, con toda mi mente, con todo mi cuerpo, con todos mis corazón, mis emociones, con todo, requiere todo de mí. Y obviamente que para esto Dios sabía que necesitábamos de su presencia en nuestra vida y gracias a eso, entonces Él nos deja al Espíritu Santo. Y entonces el primer punto, lo primero que tiene que pasar en nuestra alma para que esta alma logre que Dios sonría es sanar, sanar, sí, sanar. Y coloqué este verbo en primer lugar porque muchas veces como cristianos, nosotros creemos que eh, por aceptar a Jesús en nuestra vida, por creer en Dios y en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestra alma, por, digamos que por un acto mágico, va a sanar. Y no quiere decir que esto no pueda pasar, ¿sí? Porque precisamente esto fue lo que pasó en la cruz, ¿sí? En Primera Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos para la justicia, y por sus heridas fuisteis sanados. Entonces, Jesús llevó nuestras heridas allí. Pero ¿por qué nuestra alma necesita sanar? ¿Por qué? Primero que todo, porque nosotros necesitamos entender nuestra humanidad, nuestra humanidad. ¿Por qué me cuesta hacer ciertas cosas? Nosotros necesitamos entender nuestros ciclos generacionales, que viene en nuestra familia que vengo yo cargando. Sí, Jesús lo llevó en la cruz, pero ahora mi trabajo es transformarlo. Ahora mi trabajo es trabajar en mi alma. Y por eso el primer punto que les coloqué acá es, yo necesito sanar. Yo necesito que mi mente, que mi corazón, que mis emociones y que mi cuerpo se ocupen de sanar. Entonces aquí viene la raíz del por qué muchas veces nos cuesta cumplir los mandamientos, por ejemplo. Quizás algunos de ustedes se han preguntado,
¿Por qué me cuesta dejar de mentir? ¿O porque yo tengo adicciones sexuales o algún otro tipo de adicción? ¿Por qué tengo pensamientos que no agradan a Dios? ¿De dónde viene la ira que yo siento? ¿Por qué mato a otros con mis palabras? ¿Por qué rechazo? ¿Por qué me cuesta honrar a mis padres? Y la respuesta es por por nuestra historia de humanidad. Cuando yo hago sesiones uno a uno con mujeres, siempre a lo primero que tenemos que ir es a sanar nuestra infancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque allí viene la raíz de muchas, por no decir que de todas las cosas que hoy somos de adultos. Entonces, muchas veces como adultos estamos ahí batallando contra la mentira, vamos a decir algo contra la mentira, pero resulta que nunca hemos ido a mirar que nuestra casa era una casa donde se mentía todo el tiempo, ¿sí? Era una casa donde vimos a mamá mentir, a papá mentir, donde crecimos en un ambiente de mentira y hoy en día no sabemos por qué nos cuesta mentir, porque eso fue lo que el niño aprendió, ¿sí? Entonces, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad con nuestra mente y por eso me encanta que Jesús mete ahí la mente, porque en Deuteronomio 4 cuando se habla de este mismo mandamiento, decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, pero no estaba la mente. Aquí es donde tenemos que meter la mente, porque necesitamos ser intencionales en sanar lo que venimos trayendo desde nuestra niñez. Y siempre que ustedes hablan con alguien o si alguno de ustedes ha ido a terapia, a tratar, a sanar, porque a eso es a lo que vamos, ¿sí? Vamos a descubrir que los protagonistas de nuestra historia, de nuestra autoestima, el por qué es buena o el por qué es mala, el por qué tenemos traumas o el por qué no tenemos muchos traumas, son nuestros padres. Y no es para juzgar, pero es para entender por qué. Porque nuestros padres un día también fueron niños y fueron hijos de otros padres, que todos como padres hacemos lo que creemos que es lo que debemos hacer, que eso fue lo que nos enseñaron, eso son las herramientas que tenemos y repetimos y replicamos. Pero cuando nosotros vamos a sanar, no vamos a sanar para buscar culpables, vamos a sanar para entender por qué yo tengo que tratar con esto, por qué yo tengo que tratar con la promiscuidad. Bueno, porque vengo de una generación que viene con promiscuidad, con infidelidad, con adicciones, entonces yo tengo que tomar responsabilidad. Jesús lo llevó allá, pero ahora yo tengo que ser transformada, transformada por ese acto que pasó en esa cruz. Ahora yo me hago cargo y yo necesito que mi alma sane. Yo necesito hacerme cargo de mis heridas. Entonces ahí vamos a entender que muchas veces no es mi lucha de Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdame. Y Dios nos puede decir, sí, pero es que te estoy diciendo que necesitas actuar. Necesitas poner tu mente, tu cuerpo y ser intencional en sanar. Necesitamos sanar para, por ejemplo, muchas personas, y si quizás alguna persona hoy acá se pregunta, ¿por qué me cuesta honrar a mis padres? Y hay muchas personas que dicen, no, yo lo tengo que hacer porque es el mandamiento. Yo hoy te digo, si a ti hoy te cuesta honrar a tus padres es porque quizás aún no has sanado cosas que hay que sanar, ¿sí? Porque como les digo, siempre que uno va a sanar, ahí salen. Y si sea porque el padre o la madre brilló por su ausencia, ¿sí? Porque esas ausencias causaron dolor, causaron rechazo, causaron abandono y por eso me cuesta amar, por eso me cuesta expresar. Y eso se trabaja con precisamente buscando la manera y las herramientas de sanar, sanar directamente en nuestra alma. Entonces, cuando nosotros encontramos la raíz de lo que no nos deja avanzar, créanme que es más fácil. Entonces, cumplir la ley, por así llamarlo, o hacer sonreír a Dios, porque entonces ahora mi alma está sana, porque entonces ahora entiendo, y me pasa mucho, muchas personas,
cuando vamos a hablar, digamos, temas de la autoestima, pueden decirme, Adri, lo que pasa es que yo tengo que trabajar en la ira, yo tengo problemas de ira, yo tengo problemas de mal genio, yo tengo mucho mal genio. Y, y lo interesante de la ira es que la ira es la punta del iceberg, que es lo que nosotros vemos y lo que los demás ven. Entonces, lo que nosotros vemos es alguien mal geniado. ¿Sí? Esa persona que no se le puede decir nada, esa persona que habla tan brava, que grita, que dice todo feo. Y las personas también lo ven. Pero lo que verdaderamente hay debajo de ese pico del iceberg son montañas de dos cosas, temor y dolor. Entonces, cuando uno verdaderamente quiere trabajar la ira, ¿saben qué es lo que se necesita? Sanar los dolores que hay acá debajo y hablarle a los temores que hay aquí debajo también. Cuando uno sana, entonces ya no reacciona, porque la ira es el producto de tú estás diciendo o estás haciendo algo que me activa mi dolor y mi temor y por eso yo me defiendo, ¿sí? Por eso yo me defiendo. Y por eso cuando me defiendo, como lo hablábamos ahorita, que Jesús decía, no matarás, pero yo les digo, no, no hablen de nadie, ¿sí? No maldigan a nadie, no se enojen con nadie. ¡Ah! Cuando yo entiendo que lo que está pasando no es que yo soy de mal genio, sino que esta situación está activando un dolor en mí. Entonces, en la medida que yo trabajo mi dolor y mi temor y sano, entonces la ira se va. Entonces yo puedo hablar diferente. Entonces yo puedo relacionarme diferente. Entonces cuando yo voy y sano mi relación con mis padres, entiendo que papá se fue por las razones que ha tenido, pero lo perdono, pero restauro esto. Entiendo que aunque quizás no tenga una relación con él, lo puedo honrar. Entiendo que trataron de hacerlo mejor, pero que aún así tratando de hacerlo mejor me lastimaron porque me faltaron, porque no reaccionaron de alguna forma cuando yo hubiera querido, porque no me protegieron cuando yo hubiera querido, porque quizás pasé un abuso sexual cuando mis papás no estuvieron ahí y cuando les dije no me creyeron. No lo sé, pero cuando yo restauro y sano mi relación con mis padres, entonces yo puedo honrar a mis padres. Y no se hace entonces tan difícil, porque el problema es eso, cuando yo solamente creo que tengo que honrar a mis padres, además porque es el mandamiento con promesa. Yo quiero vivir larga vida, yo quiero todo eso, pero vamos más profundo, que fue lo que Jesús vino a marcar. Ve más profundo. ¿Por qué te cuesta honrar a tus padres? ¿Mm? Entonces, la sanidad, yo siempre digo que la columna vertebral de la sanidad es el perdón. Y si hay algo que Jesús nos enseñó en la cruz, fue el perdón. Cuando nosotros hoy sabemos perdonar porque Él nos perdonó. Nosotros hoy entendemos y nosotros, de hecho, está en la oración modelo, ¿cierto? Y nosotros le podemos decir a Dios, Padre, y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ok, Dios dice, ok, perfecto. A ver, ¿cómo vas a perdonar? Y así entonces yo te perdono. Porque tú me estás pidiendo que perdona mis pecados como yo perdono a los que me ofenden. Entonces, ¿cómo estoy perdonando yo? Si hay un momento en nuestras vidas cuando más nos parecemos a Jesús, es cuando perdonamos. Así que la esencia de esa sanidad va a venir cuando perdonemos. ¿Sí? Y de nuevo vamos a ir a esa cruz donde aprendemos que ese acto de amor pasó allí, ya pasó, lo hizo todo, pero ahora es mi responsabilidad que ese amor me transforme para que yo trabaje, para que yo sane mi alma, para que entonces yo pueda hacer sonreír a Dios. Bien, am, y en segundo lugar, ¿qué tiene que
pasar en un alma para que ésta logre sonreír, perdón, logre hacer sonreír a Dios, es encontrar su propósito. Un alma que encuentra y que sabe su propósito. Es un alma que hace sonreír a Dios. ¿Por qué? Porque si hay alguien que sabe para qué nos creó, pues es Dios, ¿sí? Si hay alguien que hace jarrones o que hace electrodomésticos o que crea alguna cosa, él sabe exactamente para qué es este botón, él sabe para qué cree esta herramienta, esta característica. Así que Dios sabe exactamente para qué nos creó y cuál es el propósito de Él con nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Encontrar ese propósito. Cuando Jesús se va, de hecho, cuando ya Él resucita, visita a los discípulos, sus últimas palabras son la gran comisión, ¿verdad? Que seguramente la hemos escuchado. Cuando Jesús antes de ascender dice, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, en todos los rincones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí Jesús nos dio un propósito a todos los que creemos en Jesús y que nos llamamos por lo tanto cristianos porque creemos en Jesús, nos dio ese propósito. O sea que de entrada nosotros ya tenemos un propósito claro y es que contarle al mundo entero ese amor que nos transformó en la cruz, que nos transformó, que nos cambió y que hace que nuestra alma se sienta segura de que va a pasar una eternidad en el cielo. Entonces, ¿qué pasa cuando uno no conoce su propósito? Porque ahora tenemos ese propósito, claro que Jesús nos los dejó, ¿verdad? Pero entonces acá la pregunta es, ok, pero cómo voy a hacer yo eso? ¿Sí? O sea, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Cuál es en realidad mi propósito? Porque yo sé que todos, ok, estamos llamados a esto, pero ¿cómo encuentro mi propósito? Y hay un dicho que de pronto en los países se dicen de diferentes maneras. En Colombia lo decimos así, es que cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, ¿sí? Entonces, si uno no sabe para cuál es su norte, hacia dónde va, pues si va un bus hacia el sur, pues bueno, este me sirve, yo me monto en este, pero si va otro para allá también me sirve porque realmente, pues no sé a dónde voy. Por eso es muy importante conocer el propósito de Dios para nuestra vida. Y la palabra propósito se originó en el latín propositum y es un término que se integra con el prefijo pro, que indica una dirección, como hacia adelante, y positum, que es el participio del verbo ponere en el sentido de poner. Entonces, acorde con esta definición, mis palabras, propósito es poner dirección hacia adelante. Entonces, en este caso, necesitamos ponerle una dirección hacia adelante en nuestra vida. Y yo hoy les voy a decir rápidamente algunas preguntas que nos ayudan a encontrar esa dirección. Em, una pregunta es, ¿qué te hace único a ti para cumplir con este propósito? Y la respuesta a esta pregunta es que lo que los hace únicos a cada uno de ustedes es su historia, porque cada uno de nosotros tiene una historia que impacta la vida de otras personas, una historia en la que, como yo les mencionaba ahorita, en la que han conocido a Dios en medio de su historia, ¿sí? Entonces, una gran pista de esto, porque a veces las personas están buscando esa dirección en la historia de otros. A veces las personas están buscando mirar a quién parecerse o como quién ser. Y se les olvida que donde tienen que mirar es aquí, adentro, aquí. ¿Qué ha pasado en mi historia? ¿Cuáles han sido mis pasos? Otra pregunta que nos ayuda a encontrar este propósito es, ¿en dónde te puso Dios? ¿En qué familia?
¿En qué trabajo? ¿En qué iglesias? ¿En qué comunidades? ¿En dónde te puso Dios? Les estaba hablando ahorita de nuestra infancia, de nuestra sanidad y precisamente todas esas heridas que pasan, incluyendo desde que estamos en el vientre de mamá, porque ahí comienza nuestra historia, hace parte de ese propósito. Ahí hace parte de ese propósito. Entonces, cuando uno está buscando su propósito, tiene que empezar a ir allá, adentro, adentro. ¿Cuál es mi historia? ¿Qué es lo que me hace a mí única para vivir esto? ¿De qué voy a hablar yo? ¿Qué puedo yo compartir con las personas que me hace mostrar a Dios de una única manera? Porque yo les voy a decir una cosa, cuando ustedes hablan con alguien que es ateo, agnóstico, que es de otra religión, lo que sea, ustedes pueden debatir con esta persona ciencia, hechos, descubrimientos, lo que sea. Y siempre pueden poner en duda mil cosas, teorías, en fin. Pero hay una sola cosa que nadie le puede discutir a uno. ¿Saben qué es eso? Mi experiencia con Dios, mi historia, lo que Dios ha hecho en mi vida. Si yo te digo a ti que a mí Dios me ha rescatado en sus brazos, que yo he sentido cómo me ha sostenido en noches de dolor, ¿tú cómo me vas a decir que no pasó eso? Yo te estoy diciendo que esto pasó en mi vida. Si yo te digo a ti que en mi historia crecí en este hogar donde me pasó esto, donde me pasó esto otro, pero que hoy en día soy esta persona, pero que hoy en día sobrepasé esto, tú no me puedes poner en duda eso, porque esa es mi experiencia con Dios. Y entonces eso hace que nuestra historia sea única y hace parte de ese propósito que Dios tiene para nuestra alma. Hace parte de ese sello que puso en nuestra alma, como nuestras características. No hay un solo ser humano que se parezca exactamente al otro, ni siquiera un gemelo idéntico. Ellos tienen huellas diferentes. ¿Por qué? Porque tienen historias diferentes. Porque aún, vamos a decir algo, aún hermanos en una misma casa, pasa un divorcio y aún sea la misma casa, este hermano vive el divorcio de una manera, lo interpreta de una manera y este lo interpreta de otra manera. Y cada uno tiene su historia, ¿sí? Entonces, su historia, piensa en eso, ¿en dónde los puso Dios? Otra pregunta es, ¿en qué eres bueno? ¿Cuáles son esos talentos? ¿Cuáles estudios tienes? ¿Sí? Porque Dios también nos hizo con esos talentos, con esas aptitudes, precisamente para que a través de eso cumplamos con ese propósito. Él no nos va a poner a cantar si no cantamos, ¿sí? Él no nos va a poner a hacer algo que no está dentro de nuestra naturaleza. Entonces, acá, adentro, de nuevo, ahí está tu propósito. Una última pregunta que me encanta es, ¿qué hace saltar tu alma de emoción? ¿Qué hace que tú digas, cuando yo hago esto, es como que podría estar haciendo esto el resto de mi vida? O sea, esto a mí me apasiona, me llena. Dos simulaciones que uno puede hacer en este caso, que son muy buenas para uno encontrar ese propósito, son las siguientes. La primera es, ¿qué, qué harías tú? ¿Qué te gustaría hacer tú hasta el último día de tu vida? ¿Sí? Sin que te pagaran. ¿Sí? ¿Qué es eso que tú dirías, yo quisiera hacer esto? O sea, vamos a hacer de cuenta que todo, te ganaste la lotería y que todas tus necesidades financieras están cubiertas. ¿Qué es eso que tú quisieras estar haciendo hasta el último día de tu vida? ¿Sí? Ahí está tu pasión. Y si en este momento, o si al tú pensar en esto, es no, no, ni idea. Ok, comencemos a reflexionar en esto. ¿Qué es eso que yo quiero estar haciendo? ¿Qué es eso que mueve mi alma? Que yo digo cuando yo hago esto, wow, o sea, esto me despierta todo, ¿sí? Y lo segundo es, ¿por qué quiero ser recordada?
¿Qué quiero yo que las personas que me conozcan a mí, las personas que estén a mi alrededor digan, esta persona me hace pensar en esto? Esta persona me inspira a hacer, o dejó en mí, qué huella dejó en mí, porque ahí está tu pasión, ahí está tu pasión. En mi caso, yo les digo algo, yo encontré mi propósito sí a través de mi historia porque yo hoy en día parte de lo que hago y yo creé el blog que se llama Alma de Mujer hace 8 años a través de lo que viví, pero también cuando me puse a mirar, yo ya venía con una historia en donde estuve casada por 10 años y las crisis que yo tuve durante 10 años fueron crisis de infidelidad por 10 años. Y para mí es doloroso las personas que hemos pasado por la infidelidad. Esto es algo que nos destruye, que nos parte en pedazos, que nos quiebra. Pero algo maravilloso que es lo que Dios hace es como mi historia. Cuando ya estoy restaurada, cuando estoy sana, empieza a ser parte de mi propósito al punto que puedo darle esperanza a personas que están pasando por lo mismo para decirles, oye, el dolor se va a ir, vas a volver a sonreír, esto va a pasar, esto va a ser parte del pasado. Y entonces aquí es donde en verdad uno puede ver cómo Dios nunca desperdicia una herida. Así que si tú estás pensando, todavía estás buscando tu propósito, piensa en tus heridas. Tus heridas tienen propósito. Tus heridas tienen propósitos. Y la belleza de una herida que se vuelve una cicatriz es que, claro, nunca se nos va a olvidar la cicatriz. Hagan de cuenta que si uno tiene una cicatriz, uno sabe cómo se hizo esa cicatriz, uno sabe lo que le dolió, pero como ya está sana, ya está cerrada, entonces ya no me duele, pero hace parte de mi historia. Y la belleza de nuestras cicatrices es que nos hablan de nuestro propósito. Y cuando exponer nuestras cicatrices no es fácil, no siempre es fácil. Sin embargo, yo en lo personal, desde que yo descubrí que Dios podía darle propósito a cada una de ellas, mi vida cambió. Y yo descubrí que cuando nosotros mostramos nuestras cicatrices, pasan dos cosas. Una, cada vez que las expones, puedes ver cómo lo que un día casi te destruye, hoy es parte de tu propósito. Y en segundo, como tus cicatrices son una luz de esperanza para alguien que tiene una herida abierta y se pregunta si algún día sanará. Así que miren sus cicatrices para encontrar ese propósito. En tercer lugar, bueno, un poquito más rápido, ya nos faltan esos 3 puntos. En tercer lugar, un alma que hace sonreír a Dios es un alma que vive en paz con Dios y con su prójimo. Jesús, una vez más, nos dijo, ¿han oído lo que la ley dice? Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. En esa época se aplicaba la ley del ojo por ojo, ¿sí? Tú me ofendes, yo te devuelvo la ofensa. Esa era la ley del talión. La ley dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, de nuevo, sale Jesús acá, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Qué fácil es amar a los que nos aman, ¿cierto? Pero acá de nuevo Jesús nos desafía a ama a quien no te gusta tanto. Amar a quien me hizo daño. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo yo logro hacer esto? Pero precisamente por esa razón,
coloqué en el primer punto el sanar. Porque para yo poder lograr amar a quien yo veo como un enemigo o a quien yo veo como alguien que me ha lastimado, necesito estar sano. Es muy difícil amar, orar por alguien que me ha lastimado si mi herida todavía está abierta, si todavía estoy sintiendo dolor. Es difícil. Por eso la invitación es, necesitamos sanar, perdonar y entonces ahí yo puedo amar, ahí yo puedo orar por bendición, ahí yo puedo estar en paz con esas personas. Dice también el dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Nosotros estamos llamados a ser agentes de paz. Nosotros estamos llamados, si nosotros estamos diciendo que nosotros creemos en Jesús, que nosotros amamos a Jesús y que queremos ser como Él, no hay manera que nosotros lleguemos a nuestra familia y no seamos agentes de paz. ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos a un lugar? ¿Cambia la atmósfera para bien o para mal? Somos personas que traemos conflicto, somos personas que estamos buscando, juzgando, señalando, o somos personas que somos agentes de paz, que buscamos solucionar, que buscamos sanar, que buscamos traer palabras amables, que buscamos traer amor, porque ese amor que se plasmó en esa cruz me debe transformar a mí y es mi trabajo trabajar en que ese amor me transforme a mí, para que entonces yo sea agente de paz, para que entonces yo pueda vivir todos los días en paz con Dios y con mi prójimo y con mis hermanos, porque a eso fue a lo que llamó Dios. Entonces, no hay nada más bello, más satisfactorio que nosotros sentir que cada día, yo le digo esto a mis hijos siempre, uno debe tener con Dios cuentas cortas, con Dios y con las personas, cuentas cortas, al día. Dios, hoy, perdóname, esto, me arrepiento por esto, hice esto, perdóname, por favor, yo quiero acostarme en paz y estar en paz contigo. ¿Estamos bien? Ok, Dios, estamos bien. Y con las personas, igual. Necesitamos vivir en paz cada día. Tengo algo en contra de alguien, algo pasa, o alguien, dice la Biblia. No es ni siquiera si yo tengo algo en contra de alguien. Si yo sé que alguien tiene algo en contra mía, ve, búscalo y arregla las cosas con esa persona. Nosotros estamos llamados a ser agentes de paz. Cuando nuestra alma vive en paz con Dios y con nuestro prójimo, hacemos sonreír a Dios. Cuando las personas que amamos, lo último que escuchan de nosotros es un te amo todos los días, entonces estamos en paz con Dios y con nuestras personas amadas. Qué lindo que nosotros podamos llegar y que podamos mostrar, porque muchas veces pasa que, que a veces hay personas que y quizás es el caso de algunos de ustedes, que quizás son las únicas personas que son cristianas en su familia, ¿sí? Y los ojos están ahí puestos, ¿sí? Usted no debería hacer esto, pero a mí me encanta siempre decir, yo soy una persona en transformación, es un proceso en el que estoy trabajando cada día, pero esto hace parte de... muchas veces nos centramos en yo voy a llegar y les voy a decir la verdad y les voy a decir en lo que están mal. Cambia tú, muestra que tú eres un agente de paz, como lo decía ahorita. ¿Qué pasa en tu familia cuando tú llegas a las reuniones familiares? ¿Qué pasa en tu familia cuando tú te sientas a la mesa? ¿Qué llevas a ese lugar? ¿Qué llevas a ese ambiente? ¿Qué traes tú? Asegúrate de que lo que lleves sea el amor de Jesús a través tuyo, a través de lo que hablas, a través de lo que escuchas, a través de lo que compartes, y a través de cómo te mueves, a través de todo lo que haces. Asegúrate que lleves ese sello de Jesús que transforma. En cuarto lugar, un alma que da fruto es un alma que hace sonreír a Dios. Los fariseos. Y de hecho, muchas personas hoy en día todavía allá en Israel siguen usando los mismos, siguen haciendo los ritos, muchas cosas, pero muchas veces en nuestra vida, y sin irme tanto a la parte, digamos, de la cultura o de lo que sea,
Muchas veces medimos la espiritualidad o si la vida, el nivel espiritual de las personas según lo que nosotros vemos y creemos que es em, la obra del Señor. Qué tan involucrados estamos en la obra del Señor? ¿Sí? Pero hay que tener mucho cuidado porque hay muchas personas que se les olvida y se centran tanto en la obra del Señor que se olvidan del Señor de la obra. ¿Sí? Y se los digo por experiencia, porque, por ejemplo, en mi vida, eh, como les dije, nací en un hogar de pastores y tristemente mis padres, después de 20 años de casados, ellos se divorciaron. Y claro, como todas las parejas, hay muchas razones, hay muchas cosas, pero hay una razón que yo como hija entiendo y realmente quiero decirles que es porque yo no recuerdo tampoco haber compartido mucho con ellos. ¿Por qué? Porque estaban en la obra, ¿sí? Entonces, que no se nos olvide, ¿sí? Que la obra del Señor no es el Señor de la obra, ¿sí? No es el Señor de la obra. Así que siempre tenemos que tener un balance entre nuestra familia, entre todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, como las tres cosas van trabajando juntas para entonces dar ese fruto, porque no se trata muchas veces de estar uno físicamente en un lugar si nuestro corazón no da fruto. ¿Qué es lo que dice Gálatas 5:22? En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Un alma que está trabajando por cambiar y por abandonar conductas que la dañan y que dañan a otros es un alma que hace sonreír a Dios. Yo les pregunto, ¿qué podría salir mal si nosotros nos enfocamos todos los días en llevar amor, en ser personas que solo dan esto? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero si nosotros somos conscientes y nos esforzamos en llenarnos de esto, en vivir tan cerquita a Jesús, esto es lo que va a brotar de nosotros. Y las personas van a querer ver y van a querer conocer ese Dios que ven a través de nosotros, ese Dios que predica por sí solo cuando las personas ven esos frutos, cuando nuestros hijos ven que no solamente es lo que ven allá en la iglesia, sino que la misma persona que ven allá en la iglesia es la misma de la casa, es la misma cuando está en privado, es la misma, es exactamente igual. Ok, eso habla mi vida, porque eso dice, yo quiero ser como mamá, yo quiero ser como papá. Entonces, un alma que da fruto. Dice, yo digo que si todos los humanos nos rigiéramos por esto, por algo Jesús lo dijo, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Yo no quiero que me maten, no mato. Odio la mentira, no miento. Odio la deshonestidad, soy honesto. Odio llegar tarde, no llego tarde. Odio el chisme, no chismeo. Es tan sencillo. Realmente, si nos ponemos a ver, es tan sencillo. Si yo no quiero esto, no lo hago. Pero necesitamos tener esa conciencia de cuidar nuestras palabras, nuestros actos. Si esta palabra daña, no la digo, porque yo no quiero que me lo digan así, porque yo quiero que me lo digan de otra manera, porque yo quiero que me lo hagan ver de otra forma, porque yo quiero que me lo digan con amor, porque yo quiero que me construyan. Lo que yo quiero para mí, lo quiero para los demás. ¿Ustedes se imaginan si el mundo fuera así? No nos haríamos tanto daño como el que nos hacemos entre los humanos. Pero si cada vez somos más los que nos esforzamos porque ese fruto del Espíritu Santo salga de nosotros, entonces nuestra alma va a hacer sonreír a Dios. Y en quinto lugar, para terminar,
Un alma que hace sonreír a Dios es un alma que no olvida. Es un alma que vive agradecida por lo que pasó en la cruz, por lo que Jesús hizo en la cruz. Es un alma que adora constantemente porque todos los días recuerda que si yo hoy estoy aquí es porque Jesús vino y murió, es porque Dios me ama, es porque Él tiene un plan para mi vida, es porque entiendo que ese plan de salvación tiene un propósito para mi alma en la eternidad. Pero mientras tanto, en este pedacito de vida, vamos a decir 80 años, no sé, los que vayamos a vivir, 80, 100, 90, los que Dios nos vaya a dar, en este pedacito de vida, Dios prometió estar con nosotros. Y está claro, ¿sí? Pero no podemos olvidar que la razón por la que Jesús murió en la cruz no fue por este pedacito de vida, fue por nuestra eternidad. Fue por nuestra alma en la eternidad. O sea que cuando nosotros estamos en esta vida y sabemos y claro, le pedimos a Dios que esté con nosotros, porque lo que Él prometió fue estar con nosotros en este pedacito de vida, en los problemas, en las pruebas, en las crisis, en las tormentas, en los desiertos, sí, Él va a estar ahí con nosotros, ¿sí? Pero cuando nosotros recordamos todos los días lo que pasó allí, en esa cruz, eso es precisamente lo que dice Lucas 22:19. En memoria de mí, en memoria de mí. Rápidamente, recuerdo que durante la época del COVID, estos años del COVID, una vez leí una historia y como una analogía que usaron para expresar de alguna forma lo que Dios hizo por nosotros. Y me acuerdo que se las compartía a mis hijos y yo les decía, miren esta historia, o sea, alguien contaba, alguien decía. Y todos los que sean padres de familia acá, mamás, papás, piensen en lo siguiente. Decía algo así como, ok, estamos pasando esta pandemia, ¿verdad? Está algo terrible, la gente se está muriendo y hay pánico mundial, global. Y entonces alguien, la historia decía como, pero resulta que descubren que la sangre de tu hijo tiene el antídoto, es lo que trae la inmunidad. O sea, esta es la cura, ¿sí? Para esta pandemia. Entonces, vamos a decir que nosotros decimos, finalmente tomamos la decisión de decir, wow, o sea, si yo, mi hijo tiene que morir, pero se va a curar el mundo entero, ¿sí? Y vamos a decir que yo creo que humanamente ninguno haríamos esto, por eso es que Dios es Dios, ¿cierto? Pero vamos a decir, yo quiero que cada uno se imagine, siendo padre o madre, se imagine que tomamos la decisión y damos a nuestro hijo o nuestra hija para salvar al mundo. Yo les pregunto, ustedes como padres, a partir de ese momento, sabiendo que gracias a la vida de su hijo, el mundo entero se salvó, ¿sí? ¿Ustedes qué quisieran que pasara de ahí en adelante cuando la gente viviera cada día? ¿Qué quisieran ustedes como padres que pasara? ¿Que se olvidaran de que gracias a que su hijo murió, ellos están vivos? ¿No es cierto? Yo creo que nosotros quisiéramos que le hicieran monumentos por todo lado, ¿cierto? Que todo el mundo tenga claro que si está vivo es porque yo di a mi hijo para que ustedes tuvieran, para que todos tuviéramos la cura para salvarnos, ¿sí? Y quisiéramos que todos los días lo recordaran y que no se les pide que están vivos por eso. Eso mismo fue lo que Dios hizo. Por eso yo pienso y estoy convencida que Dios sonríe cada vez que nosotros recordamos que Jesús murió en la cruz por nosotros, que Dios nos amó tanto, que mandó a su Hijo para morir por nosotros, para que nosotros fuéramos salvos, que no hay nada que nosotros hagamos que haga que Él nos ame menos o nos ame más, ¿sí? Porque ya Jesús lo hizo, pero que Él es feliz cuando nosotros recordamos que en esa cruz murió Jesús y que lo hizo por mí. Y una muestra de esto es que en nuestro calendario occidental todos los días recordamos esto, ¿cierto? Hoy es 26 de marzo del 2025 después de Cristo, ¿sí? Cada día.
Cada día que comienza, estamos recordando que hoy estamos 2025 años después aquí vivos en memoria de Él. Así que en conclusión, Dios nos amó tanto que hace el acto de amor más grande que partió la historia de este mundo en dos. Envió a su Hijo y cuando conocemos y creemos por fe en ese amor, es imposible volver atrás. Pero necesitamos rendirnos y poner todo de nosotros para que este amor nos transforme al punto tal que las personas que nos rodean sean impactadas por ese amor. Un alma sana, un alma con propósito, un alma que vive en paz y que procura la paz, un alma que da fruto, un alma que nunca olvida, que agradece y que adora, es un alma que hace sonreír a Dios. Pero también encontré algo, y es que un alma que hace esas cinco cosas no solamente hace sonreír a Dios, sino que al mismo tiempo nos hace sonreír a nosotros. Porque imagínense, ustedes sanos, viviendo cada día con propósito, viviendo en paz. Que de ustedes brote el amor, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, el dominio propio y que vivan agradecidos con Dios son la clave para la felicidad en esta tierra. Y ahí está Dios en su plan perfecto, como siempre. Él feliz, pero al mismo tiempo nos hace felices. Quiero cerrar dejándoles este verso para cada uno de ustedes que se encuentra en Sofonías 3, 17 y 18 y dice así, en ese día se dirá, no tengas miedo. El verso dice Jerusalén, pero yo quiero que cada uno de ustedes coloque su nombre ahí. En ese día se dirá, no tengas miedo, Adriana, Silvia, Yajaira, Claudia, María, Alirio, Emilce, bien, el nombre de ustedes, no tengas miedo ni pierdas el ánimo, pues tu Dios está contigo y con su poder te salvará. Aunque no necesita de palabras para demostrarte que te ama, con cantos de alegría te expresará la felicidad que le haces sentir como en un día de fiesta. Anhelo que nuestras almas sean almas que cada día busquen hacer sonreír a nuestro Padre, como lo cantábamos ahorita en la canción, lo que sea, lo que pidas, si es una fragancia, si en nuestra vida entera te la queremos dar porque queremos mover tu corazón, queremos tocar tus fibras, queremos decirte que te amamos y que estamos agradecidos por lo que hiciste por nuestra vida. Así que bueno, pues Dios les bendiga. Gracias por darme la oportunidad de compartir a sus vidas. Espero y anhelo que este mensaje haya llegado a sus corazones y que juntos hagamos sonreír a Dios.